Su nombre, organización y de dónde viene. Andrea Tuana, de la ONG El Paso, de Montevideo, Uruguay. Sobre el tema trata, lamentablemente en Uruguay es un tema del que se habla poco. En los últimos años se ha intentado colocar este tema en la agenda pública, pero nosotros conocemos sobre la existencia de casos de trata interna, trata internacional. En los casos de trata interna, fundamentalmente lo que vemos son adolescentes, mujeres entre 13 y 17 años, que son captadas por diferentes redes, a veces redes más complejas, otras más simples, redes conformadas de pronto hasta por los propios familiares o miembros de la comunidad, o redes más pesadas con vínculos transnacionales. Lo que sí vemos es el traslado de estas jóvenes, por ejemplo, de departamentos que están en el interior del país hacia departamentos de frontera, como es el caso de la frontera seca con Brasil o como es el caso de la frontera líquida con Argentina. Hemos tenido conocimiento de adolescentes uruguayas encontradas en prostíbulos de Entre Ríos, por ejemplo. El problema es que en Uruguay este es un tema que no ha logrado obtener un lugar en la agenda política de priorización y de visibilización. ¿Por qué? Porque no se ha dedicado ni tiempo ni dineros para poder investigar, para poder generar datos estadísticos, por lo tanto, para la población en general y para, yo te diría que los responsables institucionales, es un tema que no tiene demasiada relevancia. Lo que estamos tratando es desde las organizaciones darle visibilidad, poder generar algunos diagnósticos, algunas sistematizaciones para que esto avance un poco más. Sí hay algunos responsables institucionales puntuales, individuales, que están preocupados y que están haciendo cosas, como es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay. Pero si nosotros vemos todo lo que es el sistema del Estado y las responsabilidades máximas, las jerarquías máximas, ahí te diría que no es un tema que esté teniendo un lugar de importancia y de jerarquización. En Uruguay, lamentablemente, se mantienen los niveles de exclusión social, si bien ha mejorado con algunos programas de combate a la pobreza, se han mejorado un poco los índices. De todas maneras, Uruguay es un país donde existe pobreza, donde existen niveles de exclusión importantes, donde la pobreza afecta en mayor proporción a las mujeres, a los niños, las niñas y las adolescentes, donde hay un sistema patriarcal, autocéntrico y machista que reproduce esta cultura y esta idea de que las mujeres están al servicio de los varones, fundamentalmente en los aspectos sexuales. En Uruguay existen, lamentablemente, también la situación de niños en situación de calle. Y también de un país de 3 millones que dijiste hoy, hay 25 mujeres muertas, asesinadas por violencia al femicidio. Exactamente, por femicidio. O sea que la violencia doméstica y el abuso sexual tiene una incidencia importante. Hoy, después de 20 años de lucha, hemos logrado colocar este tema como prioritario en la agenda y sabemos que la violencia doméstica y el abuso sexual es un factor alto de vulnerabilidad como para que estas personas luego puedan ser captadas por estos circuitos de explotación sexual. El tema de las desapariciones, hay mujeres desaparecidas, hay adolescentes desaparecidos, hay niños desaparecidos en Uruguay, en democracia, como les decimos ahora, para poder diferenciar de las desapariciones forzadas en la época de la dictadura. Y también suelen ser también embarazadas, como pasa en Argentina, como fue en el proceso de la dictadura. Claro, pero estas desaparecidas de la democracia son casos que no se han investigado, son casos que no se sabe dónde están, no se sabe qué pasó, no ha habido profundización y nosotros tenemos la hipótesis de que algunos de esos casos puedan ser casos vinculados a las redes de trata y de crimen organizado transnacional. Entonces ahí tenemos un punto de alerta muy fuerte que las autoridades no se están ocupando de estos asuntos. En este momento nos acompaña en este seminario una mamá de una joven, Silvia Jacobazo de Maldonado, que desapareció de la ciudad de Maldonado y hace 16 años que la madre, la familia, amigos y vecinos están en la búsqueda de Silvia y sin embargo no tienen un solo rastro ni una sola hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado con ella. Se habla de un trabajo en conexión, en relación, digamos, binacional Argentina-Uruguay, porque también convengamos que hay un hilo de agua que nos está separando, que es un río en realidad, pero es casi inexistente porque hay colectivos, hay puentes, hay diferentes formas de acceder constantemente.
Pero se piensa a nivel Brasil, Paraguay. Mercosur, sí. La reunión especializada de la mujer de Mercosur está pensando y está trabajando en este tema más a nivel estatal, más a nivel de las naciones. Desde las organizaciones sociales y no gubernamentales, como la Red de Alerta de Entre Ríos, como El Paso y otras organizaciones que trabajan en Uruguay, Casa Abierta, IPRU, el Centro Cooperativista de Paysandú, lo que estamos intentando es crear y consolidar una red binacional de organizaciones no gubernamentales que podamos cooperar mutuamente, coordinar y trabajar en forma conjunta, justamente en este río que nos separa, pero que sabemos que es una frontera muy permeable, que es una frontera muy débil, que se puede cruzar en bote, que muchas veces los controles que se hacen no son con la debida, que no son demasiado adecuados, rigurosos. ¿no? Claro, rigurosos. Y sabemos que han habido casos y sabemos que ha habido pasajes de chicas de Uruguay a Entre Ríos, a los prostíbulos que existen aquí. ¿Por qué no también pensar en niños? Sí, claro, por supuesto. O sea, tenemos que investigar en este tema. El tema de investigación, justamente le quería preguntar, porque son organizaciones sociales que yo también, como comunicador, puedo hacer investigaciones independientes, pero hay un límite que yo no puedo hacer, que ese límite sí lo puede traspasar un fiscal, un juez, o el ámbito judicial o gobierno en sí mismo, que buscan otros ciudadanos argentinos, por ejemplo, explotados en Brasil, o ciudadanos brasileños explotados en Argentina, en sí mismo. O sea, más allá de las organizaciones sociales que vemos que están actuando, el Estado está proyectando hacer, Estado argentino, Estado uruguayo, proyectando hacer una convivencia de los organismos del Mercosur para planificar y organizar bien una investigación. Bueno, Uruguay está un poco lejos de eso, primero porque no tiene una brigada especializada en trata, por ejemplo, ya eso nos hace una diferencia con otras organizaciones, con otros países que sí tienen brigadas antitrata, que sí tienen investigadores especializados, capacitados y entrenados. Uruguay no lo tiene. Sí han enviado algunas integrantes de las fuerzas de seguridad a capacitarse a otros países, pero no existe hoy un equipo especializado que pueda, digamos, abordar estos casos. Recién tendríamos que empezar a trabajar en la interna policial del país para poder pensar luego en generar acuerdos binacionales o trinacionales o a nivel de Mercosur para la investigación, que es fundamental, porque cuando hablamos de trata estamos hablando de un delito transnacional, por lo tanto los estados tienen que cooperar y las fuerzas de seguridad tienen que poder cooperar entre sí. ¿Tu nombre? ¿De qué organización? Andrea Tuana, licenciada en Trabajo Social de la ONG El Paso. De Uruguay. De Uruguay, de Montevideo, Uruguay. Estamos en Entre Ríos, Argentina. Estamos en Entre Ríos en este seminario. Gracias, muchas gracias. Bueno.